Ah, ya encontré Pérez. Bueno, muchas gracias a todos por estar acá. Muy buenas tardes tengan. Regidora Jerónima Toledo, muchas gracias por esta invitación que me han hecho para presentarme aquí en mi queridísimo San Cristóbal de las Casas. Muchas gracias al doctor Óscar Mejía, y excelentes las palabras, y son muy acertadas, así es. Primero hay que ganar a nivel nacional, y hay que generar la confianza en la ciudadanía y en todos los sectores. Muchas gracias Manuel Arellano, mi amigo, hermano, enlace distrital de Morena, aquí en el 5º distrito de Chiapas. Y pues voy a agregar algo a lo que decía Jerónima. Sí, soy tapachulteco y crecí en Tuxtla Gutiérrez. Fui formado por profesores de primerísimo nivel. Tuve la fortuna de haber pasado por el sistema educativo público de este país, desde kinder hasta la universidad, y hasta el doctorado, y hasta el postdoctorado. Todo ha sido en la escuela pública. Y bueno, yo estudié en la Camilo Pintado de Tuxtla Gutiérrez, en la primaria. Tuve un profesor de primer nivel, Lisandro Cervantes. La secundaria la hice en el ICACH, bueno, la secundaria número 1 del estado. La prepa la hice en la prepa 2, Tuxtla Gutiérrez también. La universidad la hice, el primer semestre lo hice aquí en la UNACH, en el campus 3 de Humanidades, Economía, comencé ahí. Y no quiero entrar en la crítica, pero no era el nivel que yo quería, y me fui a la UAM, a la Ciudad de México. Tuve que emigrar, ¿no? Y ahí continuamos. Y bueno, como economista, lo primero que les puedo decir respecto a la educación es que es predominante en los modelos de crecimiento económico endógeno el papel de la educación como determinante de largo plazo del crecimiento. Tú no puedes explicar el despegue económico de ningún país sin dos factores. Uno es la calidad educativa y cobertura educativa. Y dos, el dominio de tus recursos naturales. Ningún país del mundo ha logrado salir del subdesarrollo y pasar a ser un país desarrollado si antes no tiene el dominio de la mayor parte de sus recursos naturales y el dominio de su sistema educativo de calidad. En México tenemos una coincidencia tremenda en que tuvimos ambas cosas buenas durante solamente algo así como 35 años. Estamos hablando de que si analizamos el largo tren de la historia de este país, que son 5 siglos, grosso modo, que yo comienzo a identificar desde la caída de Tenochtitlán, 1521, que grosso modo ya empezaba a formarse México, ya estaban presentes las mismas razas y empieza el mestizaje, ya hay una gran asimetría económica y social. Y cuando analizamos esos 5 siglos, nos damos cuenta que durante esos 5 siglos casi nunca tuvimos el dominio de nuestros recursos naturales. Siempre. Los tres siglos de colonia en la que México transfería su riqueza a la metrópoli, ¿no? Que era básicamente minera, esa transferencia de riqueza de oro y plata a España. Luego, siglo XIX, ya somos independientes, desde 1821 en realidad, pero hay una hegemonía de la Iglesia Católica en México y pues eso define en gran medida la pugna entre liberales y conservadores durante de 1821 a 1859 en realidad, que la guerra de 3 años de la Reforma empieza a definir y se le arrebata la propiedad, dominio y posesión de gran parte de la riqueza del país al Vaticano precisamente. Y parecía que ya íbamos a tener dominio de nuestros recursos cuando viene la intervención francesa y cae en manos México de una nación extranjera que continúa
la transferencia de riqueza de México al extranjero. Entonces se dan cuenta, llevábamos ya 360 años de transferir esa riqueza. Bueno, parece que ya por fin Benito Juárez nos iba a hacer que nuestras riquezas naturales permearan y se tradujeran en desarrollo económico. Cuando se le termina su tiempo y, bueno, por el plan de la Noria comienza el periodo de Porfirio Díaz, ¿no? la presidencia, y él nuevamente cede. Hay un poco de debate entre los historiadores si entrega los recursos de la nación a los extranjeros o tiene que ceder. El caso es que al final los extranjeros siguen obteniendo el dominio de la mayor parte de nuestros recursos, circunstancial o lo que quieran, y seguimos sin tener ese dominio. Llegamos finalmente al triunfo de la Revolución Mexicana. Y parece que ahí ya íbamos a comenzar a tener ese dominio, porque pues, bueno, la Constitución de 1917 tenía tres grandes aspectos innovadores respecto de la de 1857. Los artículos constitucionales tercero, 27 y 123, que son educación, petróleo y trabajo, respectivamente. Entonces, sin embargo, en materia de recursos naturales, esto solamente se quedó en el papel porque no se pudo hacer efectivo el dominio de la riqueza de subsuelo, básicamente por la oposición tan fuerte que representaban las compañías petroleras extranjeras, que por medio del embajador de Estados Unidos en México hicieron lobbying y acabaron por el gobierno de Estados Unidos presionar para que no se les cobraran impuestos a esas compañías petroleras. Fue hasta que Lázaro Cárdenas en 1938, aprovechando la coyuntura extranjera, que estaba a punto de entrar en la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos andaban en cierto sentido bastante distraídos y no podían abrir otro frente de batalla potencial. Tenían doble frente hacia Europa y hacia el Pacífico con Japón, y abrir uno hacia América Latina pues ya iba a ser bastante tácticamente inconveniente. Y bueno, aprovechó la coyuntura internacional Cárdenas y por medio del Sindicato de Trabajadores de la Industria Petrolera Mexicana es como inicia este proceso de apropiación de nuestros recursos naturales, ¿no? Ustedes saben que el sindicato petrolero de aquel entonces pide un contrato colectivo de trabajo que rechazan las empresas petroleras extranjeras y se van a la Junta de Conciliación de Arbitraje, la cual emite un laudo favorable al sindicato, y las petroleras hacen uso del recurso de amparo, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación les niega el amparo. Y ese mismo día, en la noche, el presidente Lázaro Cárdenas emite el decreto por el que se nacionaliza la industria petrolera y se tiene que entonces indemnizar a las petroleras extranjeras. Y es hasta ese momento en el que México comienza a agarrar las riendas de sus recursos naturales. Y cuando analizamos las tasas de crecimiento económico de México, previo a ese momento, siempre eran bajas. Y en 1938 comienza a mejorar, ya para los 40, ya para los 50, ya para los 60. ¿Sí? A eso se le conoció entonces como el milagro mexicano. Pero hay que decirlo, de milagro no tenía nada, porque en realidad era una simple causa-efecto de que tú dispones de tus recursos naturales, entonces puedes usar esos recursos naturales para financiar el crecimiento económico de tu país. Puedes usar la industria petrolera como insumo barato para tu empresariado y de ahí para tu consumidor final, acceso a gasolinas, diésel más barato, acceso a poliuretano para la industria del país, también a precios más baratos. López Mateos nacionaliza la industria eléctrica en 1960, entonces siguen abaratando costos, entonces empiezas a hacer más competitiva tu industria, y ahí se explica el gran despegue económico, que empieza a desacelerarse en 1973, y que en los años 80 ya nos metemos en un gran problema, pero porque en 1973
comienzan otra vez a soltarse esos recursos y es Salinas de Gortari el que entrega la industria petroquímica a los extranjeros nuevamente. En fin, lo que quiero resaltar es que la tasa de crecimiento de México fue alta solamente durante el periodo en el que tuvimos esos recursos. Brinquemos ahora al tema educativo, que es lo que nos ha citado acá. Es Justo Sierra el personaje clave de la educación en México. Si bien algunos han criticado el papel de Justo Sierra como un positivista, creo que la historia, los historiadores, en particular Leopoldo Sea, va a ser un poco severo con Justo Sierra. Y suele ser lo que siempre con las autoridades académicas y casi siempre que su opinión comienza a repetirla más académico, sin una verdadera revisión. Justo Sierra, en mi punto de vista, es el mayor conspirador que ha habido en la historia de México. ¿Por qué? Porque en plena dictadura de Porfirio Díaz, Justo Sierra le comienza a meter de a poco el que tiene que haber educación obligatoria, laica y gratuita en el país, en el que tiene que haber una universidad para maestros, ¿sí? En el que deben de darse beneficios al magisterio, en que tiene que haber una Secretaría de Instrucción Pública. Hoy nos parece sumamente normal la Secretaría de Educación Pública y creemos que siempre debió haber existido. No, es por la insistencia de Justo Sierra de meter el tema educativo a primer nivel en el país, que hoy tenemos esto. ¿Qué predominaba previamente? Predominaba un grupo conocido como los científicos en el Porfiriato, que creían que la educación deberían acceder pues, los que pudieran pagarla, ¿no? Como nuevamente hoy, tantos años después, estamos nuevamente en el mismo ataque. Entonces, Justo Sierra no se podía confrontar, no se podía pelear con los científicos, porque políticamente sabes qué te pasa, ¿no? Te eliminan, te hacen a un lado, lo que sea. Entonces, es donde comienza a jugar el juego de ser el positivista Justo Sierra. Comienza a ir a los círculos de Yves Dimantour, comienza a jugar y hace unos textos también, por los que incluso ha llegado a ser calificado. El propio Octavio Paz decía que él quería convertir la ciencia positiva en una nueva metafísica, ¿no? Pero bueno, pero en realidad lo que logró es meterle una agenda educativa de primer nivel a Porfirio Díaz, contra toda la oposición que representaban los científicos y otros personajes influyentes de su momento. Entonces, él comenzó por decir, necesitamos crear la dictadura ilustrada, y les vendió el concepto. Comienza a meterse como un caballo de Troya el educar a las masas, ¿no? El educar primero un sector citadino, y comienza después a subir el tono de su discurso. Y él dice, a ver, les voy a decir una frase, a ver a quién les recuerda. México tiene sed y hambre de justicia. De Leonardo Colosio. Es de Justo Sierra la frase original. Él la dice, bueno, y la justicia se origina por medio de la educación. Ya después, pues una persona que ahora está en Morena, por cierto, le preparó ese discurso a Luis Donaldo, en su momento retomando las palabras de Justo Sierra, para citar, ¿no? Pecadillo. Entonces, acá la clave está en el papel que hace Justo Sierra después para comenzar a incentivar la creación del Ateneo de la Juventud, ¿sí? Comienza a invitar a intelectuales de primera línea que tenían una forma de pensar diferente, que también pensaban que había que recobrar el sentido nacional de la educación, contra un grupo que pensaba que teníamos que ser eurocentristas, o americanistas, bueno, Estados Unidos, y que teníamos que ser afrancesados tanto como se pudiera y
había un menosprecio por lo nacional. Entonces Justo Sierra también fue de las personas que fueron dándole entrada, pero para eso sirve la política, también no todos son buenas intenciones, también hay que saber mover las piezas, y comienza a abrir la puerta a intelectuales de primera línea como Alfonso Reyes, Antonio Caso, José Vasconcelos, Gutiérrez Nájera, Pedro Enrique Sureña, Luis G. Urbina, y esos comienzan a conformar el Ateneo de la Juventud, que en realidad es la incubadora del nacionalismo mexicano, de ese nacionalismo mexicano que fue abortado con la intervención francesa. En realidad es con esta generación con la que surge, ¿no? Entonces, tenemos que ya lo que posteriormente podemos ver en el terreno de la cultura, de las artes, de la ciencia, de la historia del pensamiento del país, que sucede en el periodo postrevolucionario, pues ya son las siguientes, ¿no? Las siguientes etapas. Diego Rivera, Frida Kahlo, en realidad son la tercera generación de ese semillero que se generó todavía dentro del porfiriato. Entonces se representaron un verdadero choque en cuanto al paradigma predominante del porfiriato. Y aquí hay un aspecto fundamental. Justo Sierra, nuevamente vuelvo a retomarlo, fue tomado por el gobierno de Francisco I. Madero como nuevamente una persona clave para definir la política educativa de este país, proveniente de la Revolución Mexicana. Ahora hay que mencionar el nombre de José Vasconcelos también como el otro gran protagonista de la política educativa nacional. José Vasconcelos tiene una característica dual, que él era intelectual y era político. Entonces, como político tenía además la capacidad de inspirar a los profesores, de motivar al magisterio. Esa fue la clave del triunfo de la cruzada educativa vasconcelista, que supo motivarlos. Eso nos está faltando hoy en día. Tenemos un magisterio con gente muy valiosa, pero necesitamos liderazgos, pero no liderazgos grillos. Eso ya no. Necesitamos liderazgos de contenidos. Necesitamos que surja un nuevo Vasconcelos, que surja una figura que tenga el conocimiento y que del conocimiento parta a la motivación, estructuración del magisterio para llevar lo sustantivo de la política educativa hasta el último rincón del país. Perdón, pero no lo tenemos. Vasconcelos es el que a los maestros rurales los denomina el ejército de paz, ¿sí? Decía que si había educación y si había una población con otro nivel, la paz era una consecuencia, ¿no? Las misiones culturales también que abre José Vasconcelos, porque recordemos que la política educativa mexicana venía de tocar un extremo y luego al otro. Venía de tocar el extremo del afrancesamiento y después se fue al extremo del nacionalismo. Ambos extremos son malos. Y José Vasconcelos comienza a encontrar el justo medio, donde dice, sí tenemos que ser nacionalistas, pero también tenemos que tener acceso a las grandes obras del pensamiento mundial. Y precisamente sus misiones culturales incluyen la edición de los clásicos, de los presocráticos hasta los filósofos del momento en Europa. Ahora veamos esto comparado, qué estaba pasando en el mundo. México fue vanguardista en cuanto a los enfoques que se traían. Ejemplo, mientras en el porfiriato predominaba el positivismo, y este positivismo estaba sobrevalorando al empirismo y había que moderarlo, y en ese momento en Europa estaba todavía dándose el debate entre racionalistas y empiristas. Fue hasta 1922 que se forma el Círculo de Viena,
Wienerkreis, y que es el que comienza a debatir las ideas de Ludwig Wittgenstein, que es el padre del racionalismo lógico, que luego enfrenta la gran crítica del empirismo lógico, y de ahí proviene el método científico, y es Karl Popper el que termina por definir bien el método científico, y a eso se lo debemos. También no podemos negar el papel, la contribución del positivismo. Hay quienes lo han satanizado porque es excluyente, lleva al límite la supervivencia del más apto, llegando hasta niveles racistas, ¿no? Bueno, sí, es un exceso, pero volvamos al positivismo. Su esencia es fantástica porque se basa, es derivado de una tradición empirista, y la tradición empirista te exige un rigor metodológico de observación, experimentación, antes de llegar a una conclusión. Sin el positivismo no hubiéramos llegado al método científico. No es que el método científico sea consecuencia del positivismo nunca, pero tenía que suceder el positivismo para que llegáramos al método científico. Ahora, volviendo a lo que habíamos prometido que iba a ser también esta charla, tiene el magisterio, y esta es una reflexión que yo les hago, tiene el magisterio que responder políticamente a la línea sindical. Yo digo que no debería, y yo estoy muy en favor de que los maestros tomen su propia decisión. Creo que debemos dejar atrás esos viejos corporativismos que son, pues, la base del priismo. ¿Por qué? Porque si tú corporativizas, si tú haces una estructura piramidal en la que tienes que someter a toda la base, tú, desde el poder, tomas a la cúspide, a la arista, y con ese te entiendes, y a ese lo puedes comprar, a ese lo puedes amenazar, etc. Es el gran riesgo de que tengas el corporativismo. No, tenemos que romper con eso. Tenemos que, el maestro tiene que liberarse, pero la liberación proviene de él, proviene de su conciencia, de su interior. Tenemos que entender que se acabó el tiempo de la línea, de recibir línea de tu líder sindical. Se acabó, se tiene que acabar, por el amor de Dios. Acabamos de observar algo muy interesante en el Estado de México, donde líderes del CENTE, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, pero también de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, le expresaron su apoyo a la maestra Delfina Gómez para su candidatura de Morena. Y muchos dicen, ay, esto proviene de arriba, no voy a decir el nombre, pero es de unos kilómetros más para allá, y que ahorita está en arraigo de no, en realidad no. Proviene de las bases. El magisterio mexiquense se ha ido sumando a Morena, a Delfina Gómez, en un hartazgo por el PRI, un hartazgo por esa batuta del panal, esas porquerías, y comenzaron a desobedecer. Eso es importantísimo, y comenzó a darse desbandada. Entonces, la consecuencia es que los líderes del magisterio ya dijeron, sí, Delfina, vamos contigo, sí, pero no les quedaba de otra, si no se iban a quedar solos. Entonces, tenemos que continuar con esto, tenemos que ser, no solamente el magisterio, en todos los gremios, en todos los sectores, tenemos que ser, y voy a citar al padre Alejandro Solalinde, tenemos que ser abiertamente subversivos. Es el término del padre Solalinde, sí, es tiempo de serlo. Y el cambio, la posibilidad de darle una patada ya saben qué, al régimen, está en nosotros y solo en nosotros. Y tiene que ser por medio de ser abiertamente subversivos todos.
Se acabó que tenemos que jalar acá con la línea, con el verde, que la línea es con el PRI. Bullshit. No sé, es desacato lo que tenemos que hacer en este momento. Reforma educativa. La reforma educativa, yo se las voy a esquematizar un poquito con el movimiento de mis manos a continuación. La política educativa del país no estaba bien. Antes de la reforma educativa ya estaba mal la política educativa de este país. Se había degradado poco a poco durante los años 80, 90, se degradó demasiado, se quitaron contenidos cruciales de enseñanza, como el civismo, se debilitó la historia, el sentido del nacionalismo se sacó. Nuestro nacionalismo nunca ha sido extremo, dañino, exterminador, nunca. El nacionalismo mexicano siempre ha sido constructivo, y lo eliminaron. Lo eliminaron porque había que eliminar de las mentes de esas generaciones la resistencia para los cambios privatizadores que iban a comenzar a implementarse durante los años 90. El triunfo, la aprobación de la reforma energética por la que se entrega a perpetuidad la riqueza de esta nación no hubiera sido posible si antes no hubieras desarmado mentalmente a las generaciones que actualmente podrían presentarte una barricada frente al gobierno. Fueron desarmados con sus formaciones de luchas en los años 90 y más recientes. Fueron desarmadas cuando dejaron que las organizaciones sindicales del magisterio se fueran corrompiendo, porque sabían que al corromperse se atomizaban, y al atomizarlos los podían agarrar y negociar de manojos, ¿sí? Y no con unidad. Entonces, cuando ustedes ven a jóvenes que ahorita tienen 20, 25 años y te das cuenta que no te están entendiendo por qué hay una tradición de la patria en la reforma energética, por qué hay un agravio en sostener esta dictadura o esta democracia simulada, como que por aquí les entra porque no entienden, porque no tienen los cimientos que debieron ser en la formación. Obviamente hay profesores heroicos, generalmente de mayor edad, esos de más edad, que al margen del programa educativo los forman también, ¿no? Los hay, pero cada vez son menos y menos y menos. Entonces necesitamos eso. Entonces ya estaba mal la política educativa mexicana, y sí se necesitaba una reforma educativa, pero no esa. Se necesitaba una reforma que fuera hacia los contenidos, no es cierto que solamente necesitamos formar capacidades y entender, pero no memorizar. No, se necesita entender y memorizar. Todo eso cuenta. ¿Por qué? Porque si no memorizas, no retienes. No puedes ser nada más alguien que solo puede resolver problemas, porque eso te vuelve una maquinita, un software. Bueno, entonces, sí es lo que no se necesitaba. Estábamos en este nivel en nuestra política educativa, y necesitábamos una reforma que nos llevara a este nivel, ¿sí? Y la reforma, en vez de ir para allá, se fue para acá, ¿sí? Nos deja en el mismo lugar. Entonces la palabra no es derogar la reforma educativa, es abrogar la reforma educativa. Derogar es que deja sin efecto una reforma. Eso es derogar o cualquier mandamiento. Abrogar es que derogas, pero además le metes unos cambios, de forma tal que no regresas a la posición inicial, sino llegas a otro punto. Necesitamos abrogar la reforma educativa. Una reforma educativa que ponga en el centro a los estudiantes y a México. No lo está haciendo. Hay mucho egoísmo. Yo sé que más de alguno se va a molestar, sobre todo porque va a haber video y luego puede rebotar por ahí. Algún líder sindical se va a molestar con lo que voy a decir, pero han sido demasiado egoístas con México. Su lucha sindical muchas veces ha sido demasiado sectaria, y no puede ser.
Y ellos, el magisterio tiene que luchar por el país, por una educación de calidad, no solamente por la conservación de privilegios, por el amor de Dios. No, es que ven la tormenta y no se brinca, ¿no? Ese dicho, nos está cargando la fregada en México y no hay una respuesta a la altura por parte de los liderazgos sindicales que empiecen a poner orden. Yo quería ver a los liderazgos sindicales con los de Ayotzinapa paralizando al país, pero en serio, no nada más con intentos, con coqueteos hacia los padres de los normalistas. Yo quería ver acciones, no los vimos. Todavía estamos a tiempo y ahí vamos a necesitar a las bases, ahí vamos a necesitar que sigan ellos moviéndose. Necesitamos fundamentalmente sacar al PRI y al PAN del poder. Necesitamos sacarlos. ¿Qué pasa si seguimos mandando nuestro voto minoritario hacia un partido como Morena, que pues son mayoriteados en el Congreso? ¿Sí? Necesitamos que se conforme una mayoría nacionalista en el Congreso. Necesitamos por eso que no vaya ni un voto ni al PRI ni al PAN. Y yo me atrevo a decir incluso, necesitamos eliminar al PRI como instituto político de este país por siempre. El PRI tiene que desaparecer como instituto político. Es un gran lastre. Y yo creo que en este momento tenemos que hacer la unidad. Yo sé que hay muchas personas que no comulgan con Morena. Me ha tocado estar en el norte del país, me ha tocado estar en Monterrey, en distintas partes del país donde tienen críticas fundamentales hacia Andrés Manuel, hacia Morena. Casi todas son críticas cosméticas, casi todas son repetición de la campaña de sucia que ha hecho pues, básicamente el crimen organizado, PRI-PAN, pues. Entonces lo repiten y lo repiten, y a ellos se les ha quedado porque es una sociedad un poco más iniciativa privada, no leen tanto de política, ¿sí? Entonces ahí comprenden, pero hay que empezarles a explicar. Y aun cuando hayan diferencias con Morena y con Andrés Manuel, hay que tener muy claro que el enemigo es otro. Tenemos un mayor enemigo, que es este régimen, esta dictadura del PRI y del PAN, y es el que hay que tirar. Yo desconfío plenamente de los órganos electorales de este país, ¿sí? Sin embargo, tenemos que jugar con sus reglas y tenemos que darle la vuelta a la elección de Estado. Es que es eso, o irnos a la revolución armada. A mí me han criticado porque dicen, oye, ¿cómo estás ahora dándole el beneficio de la duda a Morena? Pues entonces agarramos el fusil, ¿no? O sea, y no lo hacen. Entonces nos queda la vía pacífica, institucional, y pues cercar por todos lados a los órganos electorales, tener mucha vigilancia hacia ellos, porque están dominados los órganos electorales por funcionarios apadrinados por políticos del PRI y del PAN. Digámoslo como es. Entonces, en eso es clave, tenemos que primero derrotar al gran enemigo, parecido como cuando en la Revolución Mexicana tenías facciones de zapatistas, villistas, obregonistas, carrancistas, y todos peleando entre sí, mientras Victoriano Huerta feliz, sentado en la silla presidencial, hasta que, bueno, la carta que le envía Carranza a Zapata es tan emotiva que le dice, bueno, hagamos a un lado nuestras diferencias que realmente son secundarias, cosméticas, comparadas con nuestras diferencias fundamentales contra el usurpador Victoriano Huerta. Entonces ahí se fueron agrupando, hicieron bloque y sale la Convención de Aguascalientes de 1914, con la que finalmente forman el gran frente que tira a Huerta. Después ya comienzan a suceder las cosas, comienzan a mejorar las cosas. No se llega a la utopía revolucionaria soñada por algunos, ¿ok? Pero sí se llega a un mejor lugar y se va construyendo eso. Y bueno, finalmente
yo lo que quiero ahora es escucharlos a ustedes y dejo hasta aquí mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Me quiero apoyar en este momento del licenciado José Manuel Arellano, para que sea el moderador en esta etapa, donde tendremos la oportunidad justamente de retroalimentar